Manos estamos rogando que nos guíes en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al principio se estuvo leyendo Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y un pasaje dentro de lo que conocemos comúnmente como el Sermón del Monte, un pasaje bastante conocido cuando Jesús habla acerca de la oración, muy especialmente el hecho de que los discípulos, que ya veían a los discípulos de Juan orando y ellos querían aprender a orar, se le acercan a Jesús y les dicen: enséñanos a orar. Usted y yo sabemos que a lo largo de la historia el pueblo de Dios, la iglesia, el creyente en general, ha sido instado y obligado por la palabra a mantener una comunión especial con Dios, utilizando un recurso que no es para todo el mundo, un recurso como lo es la oración. A Dios le agrada cuando nos acercamos a Él, porque es una forma de nosotros reconocer que sin Él nada podemos hacer, y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero el Señor Jesucristo no solamente se quedaba en el hecho de decirle a ellos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor en su palabra también dice cómo debían de hacerlo. Porque para Dios es tan importante que usted ore como la manera en que usted lo hace. A veces nos limitamos y decimos: hay que orar, oramos. Ahora la pregunta es: ¿lo estamos haciendo como enseña el Señor? Porque recuerden lo que dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Aún el pedir muchas veces no se pide correctamente, pero también la manera en que nos dirigimos al Señor. Y hoy, especialmente dentro de este aspecto que tiene que ver con nuestra relación personal con Dios, una de las cosas que debemos de aprender y corregir, pedirle al Señor que nos ayude a corregir, son las llamadas muletillas en la oración. Etimológicamente, el nombre de la palabra muletilla deriva de muleta, porque es algo que sirve como soporte, y en el caso lingüístico, según la aplicación que se les dé, como soporte de un discurso. Generalmente, cuando no hay más palabras que expresar o una frase que añadir en una conversación, muchos caemos, porque tengo que incluirme ahí, muchos caemos en lo que se conoce como muletillas. Cuando ya la mente se queda bloqueada, entonces hacemos como los niños: cuando se le está preguntando algo, el niño dice porque naturalmente en el proceso de comunicación de un niño, como todavía no puede generar igual que un adulto para entablar una conversación y para poder tener tiempo de pensar y de saber qué va a decir, entonces ahí se cae en lo que se conoce como muletillas, porque deriva de muleta. Es como cuando todo el que ha usado muleta sabe la importancia que tiene, sobre todo cuando hay una debilidad física, que si usted no lo usa, sabe que se puede caer, sabe que puede terminar quizás hasta con una fractura. Entonces las muletas ayudan a las personas a poder sostener su peso y evitar una posible caída. Asimismo pasa con las muletillas. Y es interesante en ese aspecto que todos nos evaluemos. Tener muletillas, hermanos, no significa que estamos en pecado, ni garantiza que Dios va a escuchar o no tu oración necesariamente, porque recuerden que Dios mira tu corazón. Cuando encontramos allá en Lucas la famosa parábola del publicano y el fariseo,
si usted lo lee detenidamente, posiblemente le da al fariseo, le da más la razón, o quizás le justifica, porque tenía un lenguaje apropiado, porque tenía un repertorio de cosas. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y el fariseo se mostraba como un ilustre frente al publicano que no sabía ni siquiera qué decir. El publicano simplemente se daba en el pecho pidiéndole perdón a Dios, y dice la Biblia que él fue justificado. Ahora bien, ¿implica esto que como cristianos no tratemos de esforzarnos en darle lo mejor a Dios en nuestra vida? Porque a veces podemos decir, bueno, ahí está, yo no necesito saber aprender a orar, porque el publicano no sabía ni qué decir. Él solamente dijo, se dio en el pecho y solamente le pidió al Señor que tenga misericordia de él. Y a veces lo tomamos como un patrón y decimos, así es, yo no necesito aprender a orar. Como una vez le preguntaron a un pelotero dominicano, por cierto, que por qué él no había aprendido a hablar inglés. Y su respuesta fue simple y contundente: yo no vine a aprender inglés aquí, yo vine a batear. Y esa era su mentalidad. Pero ya las cosas han ido cambiando. Ya las cosas no son como antes, de que usted podía ir allá y lo importante era que usted parara y bateara y ya. Ya no es así. Ya te obligan a estudiar, te obligan a prepararte. Incluso en las empresas, que en antes era todo cerrado para que los empleados no salieran y murieran ahí, ya algunas han adoptado el hecho de darle algunos días para que se preparen. Porque ¿a quiénes más les conviene que se preparen sus empleados? A la misma empresa. Y le están dando en algunos casos facilidades para estudiar. Cooperan para esto. ¿Sabe por qué? Porque les interesa que tener un equipo de trabajo cada vez mejor preparado. Lo mismo debe suceder con nosotros como creyentes. Si hemos decidido servir a Cristo, si hemos decidido seguir al Señor a donde quiera que Él nos lleve, no podemos limitarnos y quedarnos en el hecho de que simplemente con seguir al Señor y caminar está todo bien. Tenemos que darle lo mejor a Dios. Tenemos que esforzarnos cada día para pedirle al Señor que nos muestre qué cosas pueden estar deficientes en nuestra vida para poder corregirla. Recuerden, Jesucristo no solamente le dijo a los discípulos, cuando oren, hagan esto, o digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Él le enseñó cómo orar, pero también le dijo, no hagan como los fariseos, sus vanas palabrerías, que demudan su rostro para tener una apariencia de piedad. Entonces, para Dios es tan importante que cada día seamos intencionales en orar, pero también que estemos dispuestos a mejorar lo que hacemos para Él. La vida cristiana no se detiene porque fuimos a un seminario, porque estudiamos en un tiempo de nuestra vida la Biblia y aprendimos muchas cosas. La vida cristiana es un continuo crecimiento hasta que el Señor venga. De manera que posiblemente en esa carrera de la fe hayan cosas que tenemos que comenzar a evaluarla. ¿Sabe qué es lo que pasa en muchos de los casos con las muletillas? Que regularmente las personas no son conscientes de ellas, a menos que alguien se las diga. A menos que alguien les diga, mira, tú repites tanto estas frases o estas palabras. Eso varía evidentemente de un país a otro. En la República Dominicana hay muchísimas. Entonces, ¿tú me entiendes? Ok, ¿verdad? Y hasta se importan términos de otro idioma, que la gente no sabe ni por qué lo dicen, so, como dicen en otros lados, y usted lo ven ellos repitiendo, pero no sabe. Algunos tienen muletillas, obviamente, en su discurso, en sus prédicas,
el famoso amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Y a su nombre dígalo a su vecino, y no nos vamos a entrar en ese tema. El punto aquí es las muletillas en la oración. Eso es lo que cada día debemos de pedirle al Señor, que nos permita a nosotros a ser enriquecidos para poder hablar al Señor de una manera digna, de una manera correcta. Cuando usted está hablando con Dios en oración, ¿alguna vez se ha puesto usted a pensar o a analizar todo lo que le dijo a Dios en ese momento? Muchas veces nos acostumbramos a cumplir con la oración como algo que ya me enseñaron desde pequeños. Oré, terminé y me fui. Pero pasamos años, ¿sabe cómo? ¿En qué? Repitiendo las mismas cosas a Dios. Repitiendo, iniciando, terminando y concluyendo todo el tiempo con las mismas palabras y con las mismas quizás muletillas. Tenemos que ser intencionales este año, mis amados, de ser cada día perfeccionados y orarle al Señor cada vez mejor. Con un corazón dispuesto, con un corazón verdaderamente arrepentido y quebrantado, pero también pidiéndole al Señor que nos ayude a poder expresarle palabras, así como hicieron los salmistas, así como hizo el Señor Jesucristo. Cada oración que usted ve en la Biblia, y que me ha tocado dar mensajes de algunas oraciones en la Biblia, son, en muchos de los casos, son muy profundas. Y usted la ve muy simples, pero son oraciones que usted la busca una por una, las oraciones de Jesús, las oraciones de los apóstoles y de muchos de ellos. Y cuando usted analiza, dice, oye, pero esto es una clase de teología, una oración de esa. Y obviamente no le estamos diciendo, amados, que ahora tenemos que ir a un seminario para aprender cómo orar al Señor, porque lo más importante es quitar las muletillas, no necesariamente. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios merece lo mejor de nuestras vidas. Y posiblemente las muletillas sean un obstáculo para nosotros hablarle a Dios como deberíamos de hacerlo. ¿Usted sabe cuál es la forma quizás más eficaz de usted comenzar a entender y ver cuáles cosas en la oración pueden estar siendo deficientes? Cuando usted se escucha. Usted ha escuchado personas que dicen, no me gusta escucharme a mí mismo. Eso es normal, pero es necesario en muchos de los casos. No es lo mismo usted escribir que hablar. Cuando usted escribe, posiblemente usted no va a repetir mucho, Señor, Señor, Padre Celestial, y esto, usted va a llevar una línea de pensamientos sin escribir nada de eso. Pero cuando estamos hablando, posiblemente repetimos y repetimos y no nos damos cuenta, hasta que en algún momento nos escuchamos en una grabación y decimos, oh, yo no sabía que repetía tanto esto. O alguien se nos acercó, o lo que sea. Pero hermanos, así como hay muletillas para predicar, así como hay muletillas para muchas cosas en los discursos, así hay muletillas cuando nos dirigimos a Dios. Y yo creo que esta es una oportunidad este año de pedirle al Señor y ser diligentes en buscar cómo puedo mejorar mi manera de hablarle al Señor, mi manera de expresarme al Señor, con tantas palabras enriquecedoras y con tantas cosas que podemos expresarle. Cuando usted no sabe ni qué decirle al Señor, usted tiene que darle gracias, porque a veces tenemos un bosquejo inclusive hasta para orar. Pero muchas veces, humanamente hablando, no sabemos qué decirle a Dios y debemos ser sinceros. Pero siempre va a haber razones para darle las gracias a Dios. Siempre va a haber razones para pedir perdón, porque ofendemos sin darnos cuenta.
Siempre va a haber un motivo para hablarle a Dios y ser sinceros con Dios. Ser sinceros con el Señor. No ocultarle a Dios nuestras realidades. Porque tú sabes, Dios, porque tú sabes. No, dígale a Dios lo que Él ya sabe. Yo ofendí, yo pequé, yo hablé tal mentira, yo dije tal cosa. Necesitamos mejorar nuestra manera de relacionarnos con Dios mediante la oración. Si nosotros como creyentes entendemos a la luz de la palabra que la oración es un recurso indispensable de todo cristiano, ¿qué nos resta? Perfeccionarnos cada vez en lo que hacemos. La oración no es de un ministerio. Quizás algunos prediquen, quizás algunos canten, pero la oración, nuestra relación con Dios, usando este recurso de la oración, es para todos. Y todos nosotros estamos llamados a ofrecerle a Dios cada vez un sacrificio más excelente. Por eso decía hace un momento mientras oraba que en los tiempos bíblicos no era un asunto emocional, no era un asunto de que me parecía. Si la ley decía que debía de ofrecerse un animal sin defecto, no era que me equivoqué. La ley decía que a Dios se le ofrecía lo mejor. No había forma de negociar con Dios el hecho de que se le diera lo mejor. Pero en la medida que pasa el tiempo, las cosas espirituales, las cosas que nos quedan o deberían de quedarnos, ¿saben qué? Se van degradando. Y en antes admirábamos personas que duraban hasta un tiempo largo orando porque tenían muchas cosas y no se cansaban. Y habían ciertas costumbres que existían inclusive. Ya algunas se han perdido. Orar cuando viene el culto. Lo primero, orar y presentarte a Dios. Hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Se han ido degradando. Y como que se ha relajado la importancia de la oración en el creyente. Y es necesario que nosotros como creyentes tomemos muy en serio esto. Oramos y oramos, oramos y oramos, pasamos años orando, por lo menos los que oran. Imagínese usted que de todas esas oraciones o momentos de oración sean a la carrera por la vida rápida que se vive hoy día, donde ya la gente dice que no tiene ni tiempo para orar. Y si usted suma un año completo los tiempos que estuvo orando y le suma, no llega, como dice Jesucristo, ni una hora. En pocas palabras, posiblemente no le estemos dedicando el tiempo a la oración como se lo dedicamos a otras cosas. Este debe ser un año de oración. El Señor Jesucristo, hablando sobre la viuda, la mujer y el juez injusto, finaliza diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy día hay una línea de pensamiento que dice que ya ni siquiera es necesario orar. Hay una línea y predicadores que instan continuamente a que tú simplemente declare a Dios y Él te va a dar lo que tú quieras. Ya no hay que buscar a Dios, ya no hay que depender de Dios, ya no hay que pasar, no. Ya tú tienes el poder, ya tú tienes los recursos a tu favor, todo está a tu favor, simplemente tú declaras la palabra y ya todo se va a cumplir. Y la voluntad de Dios, bien, gracias. No, hermanos, el orar es para aquellos que Dios ha establecido un vínculo personal con ellos. El Señor Jesucristo no le dijo a la multitud que estaban ahí: cuando oren, hagan esto. No. A sus discípulos le enseñó a orar, porque la comunión íntima con Dios es con ellos, con los que le siguen, con los que le sirven, con los que le adoran. El mundo entero hoy día entiende o cree que tiene el derecho legítimo de orarle a Dios y para el colmo de mandarle a Él que le resuelva rápido su problema.
Usted y yo sabemos que eso no funciona así, las cosas de Dios. Por eso en la Biblia se hace mucho énfasis en la oración y en la manera en que debemos de presentarnos delante de Dios. Por eso en el día de hoy es un día para reflexionar qué estamos haciendo, cómo estamos orando y qué cosas debemos mejorar. Yo le pregunto, hermanos, ¿alguna vez se ha propuesto un día en el año o en el mes decir voy a orar por lo menos 30 minutos y que nadie me saque de aquí? Voy a orar 30 minutos, sin celular, sin cosas que me puedan distraer. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? Porque cada día que pasa, los compromisos y las cosas que queremos lograr y hacer nos desvirtúan de lo que debe ser la sincera fidelidad a Cristo. Por encima de cualquier meta que usted quiera o alcanzar en esta tierra, propóngase orar más al Señor. Propóngase este año orar por hacerlo cada vez mejor. ¿En qué estoy fallando? No le estoy dedicando el tiempo. Me estoy durmiendo cuando oro y me olvido de eso. Nunca termino en el nombre de Jesús. No me preocupa si repito lo mismo a Dios. Y muchas veces no estamos como enfocados en que también en la oración debemos ser intencionar en darle lo mejor a Dios. La oración a Dios no es cualquier cosa. El Señor nos ha dado un recurso que no es para todo el mundo. Un recurso que denota nuestra íntima comunión con el Señor. Los salmistas anhelaban tener este tiempo con Dios. ¿Por qué estamos descuidando la oración? Esa es una de las cosas que vemos deficiente a lo largo del tiempo. El dedicarle a Dios, poner a Dios en su lugar, orar a Dios que un tiempo considerable. Ya a los 2 minutos, los 3 minutos, no sabemos ya. Obviamente sabemos que no es lo mismo cuando usted está orando de manera personal que cuando está en un grupo, porque tenemos que poner cada cosa en su justa dimensión. Si usted quiere durar 1 hora orando en su casa, mira, eso sería lo mejor. Y en familia. Pero a veces también, como ha pasado, hemos escuchado personas que dicen, si vas a orar por los alimentos, haz una oración justa. Y usted sabe a lo que se refiere a una oración justa. Porque también hemos visto personas que oran y van a orar por los alimentos y te pueden durar fácilmente 20 minutos orando por los alimentos, sin problema. ¿Es malo orar 20 minutos? ¿5 minutos? No. Pero a veces, cada ocasión define el tiempo que usted puede durar en ese momento. Pero en lo personal, entre usted y Dios, ¿cómo estamos en cuanto a la oración? ¿Es la oración uno de nuestros recursos principales? ¿O simplemente la oración la tenemos como ahí en espera hasta que me ocurra algo que yo no pueda controlar? Mientras tanto, lo que yo controlo lo manejo a mi manera, porque al final yo sé cómo que se maneja este mundo, tú sabes. Pero cuando no puedo con esta situación, déjame ponérsela al Señor. No funciona así. Todo lo que hacemos, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No podemos vivir la vida cristiana teniendo la oración como por si acaso, por si sucede algo, por si hay un problema de enfermedad, por si hay esto. No, la Biblia nos manda a orar sin cesar. Es algo, como dice también Romanos, constantes en la oración. Los verdaderos creyentes, el verdadero hijo e hija de Dios, ora continuamente y lo hace. ¿Sabe cuándo? Todos los días. Un día que no oremos debemos de considerarnos que estamos mal delante de Dios. Así debe ser. Porque a veces vemos como algo del pasado. Mira, el salmista decía, tarde y mañana y a mediodía oraré
y el Señor oirá mi voz. Ay, pero Daniel era un superhombre, Daniel. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Sí, pero Daniel hizo lo suyo. Los salmistas hicieron lo suyo. Entonces cada uno de nosotros también tiene que hacer su trabajo. Tenemos que orar al Señor todos los días. No importa la ocupación que tengamos, no importa los compromisos que tengamos, no sacrifiquemos el tiempo de oración. Si tenemos que sacar un espacio, saquémoslo y oremos, pero no nos acostemos sin orar, hermanos. La oración no debe ser tomada como un relajo, no debe ser tomada como algo que es lo que me va a salvar en momentos apremiantes. La oración debe ser, como decían por ahí, ese combustible antes de usted encender el vehículo. Antes de usted salir, póngase delante del Señor. Antes de salir de viaje, usted no sabe todas las cosas que van por el camino, póngase en las manos del Señor. Antes de comer o luego, si se puede después, ore al Señor y dele gracias por los alimentos, porque también son cosas que se han ido perdiendo. Reunirse, orar por la provisión de Dios y por las cosas también, las necesidades. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Y una pregunta que quiero hacer acá. Ahora que iniciamos un nuevo año, ¿cuándo fue la última vez que usted le oró a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dedicó a Dios? Y se lo voy a poner fácil, simple y sencillo, 5 minutos a Dios, que debería ser algo hasta vergonzoso. Porque Jesús le puso como si fuera un parámetro a sus discípulos y no podéis velar ni siquiera una hora. Era como si era algo simple. Como que una hora no era la gran cosa, ni siquiera una hora. Y ahora 5 minutos son muchos. Estamos tan afanados por qué vamos a hacer después que salimos de acá y luego que salimos de aquí, qué vamos a hacer después que hicimos lo otro, y seguimos así y nos pasa el día entero y nos olvidamos de que Dios hay que orarle. Nos acostamos tarde o nos levantamos muy temprano, no tenemos excusas para orar. Ay, que no puedo dormir, me desvelé, ¿qué cosa? Uy, ¿por qué no ora? Para que Dios te permita inclusive conciliar el sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero estamos como lejanos a la realidad. Tenemos un recurso tan importante y con cosas como esta no puedo dormir y no pensamos en el momento, pero ven acá, yo tengo que orarle a Dios. Dios está ahí. Dios puede permitirme descansar si es su voluntad. ¿Por qué no le oro? Pero estamos como en plan rápido en todo lo que hacemos. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que invertir tiempo en orar y hacerlo mejor. Dedicarle un tiempo considerable a Dios. Corregir las muletillas que posiblemente lo único que refleja es que no sabemos cómo nos vamos a dirigir a Dios. Que podamos pensar, que podamos meditar, que podamos pedirle al Señor que nos permita a nosotros mejorar nuestra comunicación con Él. Orar es bueno, pero tenemos que hacerlo cada vez mejor, porque no es a cualquiera que le estamos orando, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra de las cosas en el plano personal que consideramos también está siendo desatendida, no solamente la oración en todas las cosas que mencionamos, sino también hay un descuido notable en la palabra de Dios. Hay un descuido notable en la palabra de Dios. Y cuando uno habla sobre esto, le resuena Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solamente hay una deficiencia notable en cuanto a la oración, pero también hay un descuido muy notable con relación a la palabra de Dios. Vuelvo y repito, mis amados, la palabra de Dios no consiste en que yo estudié una vez la Biblia o que yo leí la Biblia en un año, en el año 2000 o en el año 1900 tal, yo leí la Biblia en un año y más, nunca la volví a leer. Cuando hablamos de descuido de la palabra, es que así como oramos o debemos de orar todos los días, pues todos los días pueda leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar todos los días, usted va a su trabajo. Todos los días usted lleva una rutina y a nadie le molesta esa rutina. ¿Sabe por qué? Porque si rompe esa rutina, usted sabe que también le puede costar su empleo. Entonces estamos en virtud de que tenemos que cumplir con un compromiso por causa de, pero no tenemos un compromiso real con la palabra de Dios, porque no hay quien me diga, mira, no leíste la Biblia hoy. A la iglesia venimos los domingos, algunos días en la semana, pero los demás días estamos aquí, por allí, por allá. Y lo que estamos hablando hoy es tu relación personal con Dios. Más adelante hablaremos sobre corregir lo deficiente en cuanto a la congregación, la familia. Primero la familia, la congregación y luego la sociedad. Pero hoy queremos hablar exactamente del plano personal en cuanto a tu relación con Dios. ¿Cómo está la oración? Pero ¿cómo está tu apego a la palabra de Dios? Pablo fue muy insistente en Timoteo decirle, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, eso no se puede descuidar, que es, se haga cualquier cosa, pero mientras tanto, en lo que yo voy, para seguir tratando otros asuntos, ocúpate en eso. Lectura, exhortación y enseñanza. ¿Y sabe qué me preocupa mucho? En los últimos años he visto una realidad que quiero expresar en este momento. Hay quienes tienen más satisfacción leyendo libros no inspirados por Dios que leyendo la Biblia misma. Y eso no es malo, leer libros para enriquecer el conocimiento, pero lo que lo hace malo es cuando lo sustituimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar por encima de cualquier texto, de cualquier escrito, porque es la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios.